Un granjero derriba un termitero gigante, pensando que solo es un obstáculo en su terreno. Pero cuando la arcilla se derrumba, se da cuenta de que no se trata solo de un descubrimiento, sino de un secreto que ha permanecido oculto durante 70 años. Míralo hasta el final para descubrir cómo termina todo. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Comenta a continuación, ¿qué harías tú en su lugar y desde dónde lo estás viendo? El sol apenas había empezado a levantarse sobre las colinas secas de Queensland, cuando el calor ya comenzaba a insinuarse en el aire, pesado y áspero, llenando la cocina de Leo Hargreaves con el olor del polvo y del eucalipto que venía de los campos. El reloj sobre la pared marcaba las 6:30, pero la luz que se filtraba por la ventana ya tenía ese tono dorado que anuncia un día largo y abrasador. Leo se sentaba a la mesa de madera con una taza de café que hacía rato se había enfriado, mientras sus ojos permanecían fijos en el montón de cartas abiertas frente a él. En todas se repetía el mismo lenguaje, seco, cortés y despiadado. Recordatorios de deuda, avisos de embargo, números rojos que parecían sangrar sobre el papel. En la parte superior, una hoja llevaba el sello del banco, y en el centro una fecha subrayada con tinta roja que parecía más una amenaza que un simple plazo. Tomó la carta entre sus manos callosas, la dobló con lentitud y la dejó de nuevo sobre la mesa. Junto a ella, apoyada contra el salero, estaba la fotografía en blanco y negro de su padre. El hombre, con el rostro curtido por el sol y una sonrisa leve, parecía venir de otro tiempo, de una época en que los hombres aún creían que el trabajo bastaba para domar la tierra. En el reverso de la foto, escrito con lápiz casi borrado, se leía una frase que Leo había leído 100 veces. No cabes más de lo que necesites. Cada vez que veía esas palabras, se preguntaba si su padre las había dejado como un consejo práctico o como una advertencia. Esa mañana, sin embargo, no pensó demasiado en su sentido. El dinero no entiende de supersticiones. El campo había dejado de dar frutos hacía años. Las sequías se sucedían, los pastos morían antes de madurar, y el ganado se alimentaba de esperanza más que de hierba. Si no lograba sembrar de nuevo o vender parte del terreno, el banco se quedaría con todo, y el apellido Hargreaves desaparecería de las cercas que habían llevado su nombre durante 4 generaciones. Fue entonces cuando leyó el aviso del ayuntamiento, ofreciendo una pequeña subvención a los granjeros que recuperaran tierras en desuso. No era mucho, pero era una oportunidad. Y en el mapa de su propiedad había un lugar que nunca había tocado. El viejo potrero del este, abandonado desde antes de que él naciera. Allí, entre la maleza y los arbustos retorcidos, se levantaba el famoso montículo de termitas que todos en el distrito conocían como la Catedral. Leo había oído hablar de él desde niño. Decían que tenía casi 4 metros de altura y que su forma, llena de crestas y túneles, recordaba las torres de una fortaleza antigua. Algunos aseguraban que había sido alcanzado por un rayo y que las termitas lo reconstruyeron piedra por piedra, como si obedecieran un plan sagrado. Otros, más supersticiosos, juraban haberlo oído vibrar en las noches más calurosas, emitiendo un zumbido bajo que se sentía en las botas, como si algo dentro de la tierra respirara. Para Leo, sin embargo, no era más que un obstáculo. La tierra a su alrededor era fértil y estaba desperdiciada. Si quería sembrar pasto nuevo, ese montículo tenía que desaparecer. Terminó su café con un trago amargo y salió al porche. El aire olía a hierro y polvo. Desde allí podía ver el campo extendiéndose como una manta seca, con las cercas oxidadas y los árboles de goma inclinándose por el viento. Caminó hacia el galpón, donde su vieja excavadora Komatsu dormía bajo una capa de polvo y telarañas. Subió a la cabina, giró la llave y el motor rugió con un sonido ronco que se mezcló con el eco del amanecer. Mientras la máquina avanzaba lentamente hacia el este, el sol ya comenzaba a quemarle la nuca. A medio camino, una figura familiar se alzó junto a una valla. Era Mabel, a quien todos llamaban Tía May, aunque no tuviera sangre de nadie. Última descendiente de los antiguos colonos, tenía el rostro surcado de arrugas y la mirada viva de quien ha visto más de lo que cuenta. Sostenía una taza esmaltada en una mano y saludó al verlo. «Buenos días, Leo», dijo,
su voz áspera pero firme. ¿Vas hacia la catedral? Eso mismo, respondió él, deteniendo un instante la máquina. Ya es hora de tirarla abajo. Mabel frunció el ceño. Dejó la taza sobre un poste y clavó los ojos en él. Esa cosa es más vieja que tú y que yo juntos, dijo. Déjala en paz, hijo. Las termitas construyen donde la tierra está firme. Y no todo lo que se entierra necesita ver la luz otra vez. Leo sonrió con educación, aunque sin creer una palabra. Hablas igual que mi padre, respondió. Y con razón, dijo ella tomando un pellizco de sal y dejándolo caer al suelo. Un poco de suerte si vas a ignorar a los vivos y a los muertos por igual. Leo le prometió tener cuidado y siguió su camino. El motor rugió de nuevo y el aire se llenó de polvo. A medida que se acercaba al potrero, el paisaje cambiaba. Los árboles se hacían más retorcidos, la hierba más rala, y la tierra de un tono más oscuro parecía esconder algo bajo su piel. Al llegar, el montículo se erguía ante él, monumental, grisáceo, con vetas rojizas que brillaban bajo el sol como metal oxidado. Rodeó la estructura lentamente con la excavadora. Era aún más grande de lo que recordaba, con una base tan ancha que podía cubrir un coche entero. La superficie estaba endurecida por el tiempo, casi pulida. Había algo extraño en su color, un matiz metálico que no correspondía al barro común. Por un instante, Leo pensó en las palabras de su padre, en aquella advertencia escrita al dorso de la foto. Pero la necesidad pesaba más que la superstición. Alineó la pala mecánica y la bajó con fuerza. El primer golpe retumbó en el aire como un disparo. Una nube de polvo se elevó, cegándolo por un segundo. El segundo golpe hizo crujir la estructura, que comenzó a abrirse por un costado, revelando una intrincada red de túneles, cámaras y torres huecas. Por dentro, parecía una ciudad diminuta. Una obra maestra tallada por insectos durante generaciones. Por un momento, Leo se sintió culpable, como si estuviera destruyendo una catedral real. El sol ya estaba alto y el sudor le corría por la frente. La máquina rugía, y con cada embestida el montículo se desmoronaba un poco más. De pronto, el sonido cambió. Un golpe sordo, metálico, hizo vibrar la cabina. Leo soltó el mando y el motor quedó ronroneando en el silencio. Apagó la máquina, bajó y caminó hacia el hueco que había abierto. El aire olía a barro fresco y a hierro. Con la pala de mano comenzó a apartar trozos de arcilla endurecida. Lo que apareció bajo sus dedos no era piedra, era metal. Se arrodilló, rascó con los guantes, y una forma circular empezó a emerger de la tierra. Una placa de acero, lisa, sólida, con un borde grabado. Pasó el pulgar por las letras apenas visibles bajo el polvo. Property of the Commonwealth. Do not open. Site B, 1953. Leo se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho. La superficie estaba fría, sorprendentemente fría, pese al calor del día. A un lado de la placa había una manija de hierro oxidado, sujeta con 2 cerrojos corroídos. No era una simple tapa, sino una escotilla. La tierra a su alrededor estaba endurecida como cemento, como si algo hubiera sido enterrado y sellado con intención. Recordó los rumores de los viejos, las historias de refugios construidos durante la guerra, por miedo a una invasión japonesa o a los experimentos del gobierno. Pero todo eso, según creía, quedaba más cerca de la costa. Aquí, en el interior, solo había tierra y silencio. Se incorporó, mirando alrededor. El potrero estaba vacío, solo el viento y los insectos. Fue hasta la excavadora, sacó una barra de hierro y volvió a la escotilla. Introdujo la punta bajo una de las bisagras y presionó. El metal resistió unos segundos, luego cedió con un chirrido prolongado. Un soplo de aire viejo, metálico, salió del hueco. Dentro, una escalera descendía hacia la oscuridad. El recuerdo de la foto volvió a su mente. No cabes más de lo que necesites, pero el eco de esas palabras no bastó para detenerlo. Amarró la linterna a su muñeca, respiró hondo y apoyó el pie en el primer peldaño. Cada escalón sonó hueco bajo su peso. A medida que bajaba, el aire se hacía más frío, más denso, con un olor a moho y aceite oxidado. El túnel lo llevó a una pequeña sala subterránea. Las paredes eran de acero cubiertas por pintura descascarada.
Sobre una mesa oxidada descansaban cajas vacías, herramientas, una lámpara rota. En una estantería cubierto de polvo, halló un cuaderno de tapas de cuero. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, alineadas con precisión militar. En la parte superior, el título, Duty Log, Site B. Leo pasó las hojas con los dedos hasta encontrar la última anotación. Estaba escrita con trazo tembloroso. Evacuación completada. Orden de cierre, sin confirmación de cuartel general. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor. En un rincón había un contador Geiger roto, tubos de cobre en el techo y una caja sellada con tinta roja. Project Terra Dep. No entendía lo que significaba, pero el nombre tenía un peso inquietante. Movió la linterna hacia la pared del fondo, donde un panel eléctrico descansaba cubierto de polvo. Cuando rozó el interruptor, una chispa iluminó el cuarto y una vieja bombilla parpadeó. Por un segundo, la sala volvió a la vida. Un zumbido profundo resonó en los tubos, seguido de un sonido que no era eléctrico, sino vivo, como si el aire mismo despertara. De repente, un alarido metálico llenó el pasadizo. Una sirena, antigua y ensordecedora. El corazón de Leo saltó en su pecho. Soltó la linterna que colgó de su muñeca y corrió hacia la escalera. Subió los peldaños de dos en dos, jadeando. La luz roja del panel parpadeaba desde abajo, lanzando destellos por el hueco. Empujó la escotilla con todas sus fuerzas y salió a la superficie. El cielo había cambiado de color. El sol se ocultaba tras una línea de nubes y el campo estaba cubierto de sombras largas. En el borde del potrero, más allá de los eucaliptos, vio luces, faros de un vehículo negro. El motor parecía ronronear, inmóvil como un animal que espera. Leo apagó la linterna, se agachó detrás del resto del montículo destruido y observó. Los faros se quedaron encendidos durante un minuto eterno. Luego, sin sonido, se apagaron. El silencio volvió a ocuparlo todo. Leo permaneció quieto, respirando con dificultad. No sabía si alguien lo había visto, pero lo supo sin palabras. Lo que había abierto no era solo un refugio. Era una puerta cerrada por una razón. Cuando al fin reunió el valor para levantarse, volvió a mirar la escotilla. El metal brillaba débilmente bajo la luz del crepúsculo. Comprendió que no había desenterrado una ruina, sino algo deliberadamente escondido. Algo que la tierra y los insectos habían guardado durante 70 años. Mientras el viento soplaba entre los árboles y el último resplandor del día se extinguía, Leo sintió, por primera vez, que el silencio del campo no era vacío. Era un silencio que vigilaba. Se apartó lentamente del agujero, con las manos cubiertas de barro y el alma pesada. Sabía, sin necesidad de decirlo, que había cavado más de lo que debía. Y cuando subió a la excavadora y arrancó el motor, el eco metálico que resonaba en el fondo de la tierra le aseguró que, de algún modo, lo que había despertado ya no volvería a dormir. Leo no durmió esa noche. El recuerdo de la escotilla abierta seguía latiendo detrás de sus párpados cada vez que cerraba los ojos. Y el sonido de la sirena, aquel bramido metálico que había sacudido el aire del subsuelo, no dejaba de repetirse en su cabeza como si aún vibrara bajo la tierra. La casa, normalmente un refugio, le parecía ahora demasiado grande, llena de rincones donde el silencio pesaba. Caminó de un lado a otro del salón, deteniéndose frente a la ventana. Afuera, el campo se extendía oscuro y quieto bajo la luna, como si la tierra respirara despacio. Intentó convencerse de que lo que había encontrado no era más que una vieja instalación militar abandonada, quizás un refugio de la época de la Guerra Fría. Pero el detalle de la inscripción, Site B, 1953, y la advertencia, Do Not Open, seguían golpeándole la mente como una piedra en el pecho. No era un simple refugio. Nadie entierra a 0 a 4 metros de profundidad por precaución. A medianoche, el viento empezó a soplar más fuerte. Los postigos de madera crujieron y en el tejado, una teja suelta golpeaba con un sonido rítmico que se confundía con los latidos de su propio corazón. Leo encendió la lámpara del comedor, se sirvió un vaso de agua y volvió a mirar la fotografía de su padre. La frase en el reverso ahora tenía un peso distinto. No cabes más de lo que necesites.
Tal vez su padre sí había sabido algo. Tal vez la advertencia no era una metáfora sobre el trabajo, sino una lección escrita en carne ajena. Al amanecer, sin haber conciliado el sueño, decidió regresar. El miedo no había desaparecido, pero lo había transformado en curiosidad. Esa clase de impulso que los hombres de campo convierten en obstinación. Si la escotilla llevaba a un lugar prohibido, tenía que saber por qué. Se vistió con la ropa de trabajo, se ató las botas y preparó una linterna nueva, una cuerda y un par de guantes. Antes de salir, dudó unos segundos frente a la puerta, como si esperara que algo o alguien le detuviera. Pero la casa, como la tierra, guardó silencio. El camino hacia el potrero estaba cubierto de neblina. Las ramas de los eucaliptos se mecían con un susurro húmedo, y el aire olía a barro y a hojas podridas. Cuando llegó al lugar, el montículo destruido se alzaba como un cadáver de barro. La escotilla seguía abierta, con el borde oxidado reluciendo débilmente bajo la luz pálida. Leo se agachó y miró hacia abajo. La oscuridad era compacta, como si la luz no pudiera tocarla. Bajó la linterna, encendió el haz y vio el metal frío de la escalera descendiendo unos 5 metros. Respiró hondo y empezó a bajar. Los peldaños se quejaban bajo su peso, emitiendo un sonido hueco que se perdía en la profundidad. Con cada paso el aire se volvía más denso, más frío, cargado de un olor rancio, mezcla de óxido y humedad estancada. Cuando sus botas tocaron el suelo, se dio cuenta de que estaba en una cámara estrecha, casi un túnel, donde las paredes metálicas estaban cubiertas de pintura descascarada. En la superficie aún se distinguían letras y números borrosos, quizás códigos de mantenimiento. Movió la linterna lentamente, iluminando el polvo suspendido en el aire. En el centro del espacio había una mesa de trabajo, con una lámpara rota y un puñado de herramientas oxidadas. A un costado, 3 cajas apiladas con sellos descoloridos. Commonwealth Defense Authority. Leo pasó la mano por la tapa de una de ellas y la capa de polvo se levantó como humo. Estaba vacía. Las otras 2 también. Solo la cuarta, más pequeña y colocada en una repisa, tenía aún un sello rojo que decía Classified. Handle with care. La levantó con esfuerzo y la colocó sobre la mesa. El candado estaba roto, pero las bisagras resistían. Después de varios intentos logró abrirla. Dentro, protegidos por papel encerado, había varios objetos. Un contador Geiger, un cuaderno de tapas de cuero, una máscara de respiración y una pequeña cámara fotográfica plegable con el logo de Kodak. El aire se volvió más frío mientras sacaba los objetos uno a uno. No entendía lo que veía, pero la mezcla de tecnología militar y herramientas civiles le provocó una sensación de intranquilidad. El cuaderno parecía el más importante. Lo abrió con cuidado. En la primera página, escrita con tinta azul y letra clara, leyó el encabezado. Duty Log, Site B. El cuaderno estaba lleno de anotaciones diarias, nombres, horarios, cambios de turno. Las fechas comenzaban en 1953 y avanzaban hasta 1958. Al principio, las entradas eran meticulosas, casi aburridas. Revisión del generador, prueba de presión. Pero conforme pasaba las páginas, el tono se volvía más caótico. Vibraciones registradas, comunicación interrumpida, aislamiento temporal. En la última hoja, escrita a toda prisa y con una letra temblorosa, leyó: evacuación completada. Orden de cierre, sin confirmación de cuartel general. Las palabras estaban subrayadas 2 veces. Leo levantó la cabeza y miró alrededor, como si esperara encontrar a los hombres que habían escrito esas líneas. La linterna temblaba en su mano. En una de las esquinas del cuarto había un panel eléctrico con un interruptor principal. No sabía por qué, pero sintió el impulso de tocarlo. Cuando lo hizo, una chispa saltó del metal y un zumbido llenó la cámara. Una luz amarilla parpadeó en el techo, primero débil, luego constante. El sonido del sistema eléctrico resucitando era como un suspiro largo, un lamento atrapado durante décadas. Entonces lo oyó, un murmullo leve, como aire moviéndose detrás de una pared. Dio un paso atrás. La linterna iluminó una compuerta metálica al fondo del pasillo, con las letras B Chamber pintadas en blanco. Se acercó despacio, tocó la superficie.
El metal estaba helado, vibrante, como si algo detrás de él respirara. Intentó girar la manija, pero no se movió. Estaba sellada desde el otro lado. Pegó el oído a la puerta y solo escuchó su propio corazón. El zumbido del panel se intensificó, y de repente, un ruido ensordecedor cortó el aire. La misma sirena que había oído el día anterior, ahora mucho más cercana. Las luces comenzaron a parpadear en rojo. El eco metálico de la alarma se expandió por el túnel, rebotando en las paredes como una ola viva. Leo retrocedió, tropezando con la mesa. El pánico le subió por la garganta. Subió corriendo la escalera, con el sonido retumbando detrás de él. Empujó la escotilla, que cedió con un golpe seco, y emergió a la superficie cubierto de polvo. El aire libre le golpeó el rostro con un olor a tierra caliente. Se giró y vio el agujero negro a sus pies, el metal brillante bajo la luz del atardecer. Todo estaba en silencio, salvo por el eco lejano de la sirena, que moría poco a poco, hasta extinguirse. Se quedó un momento de pie, intentando calmar la respiración. Luego, algo lo hizo girar la cabeza. Al otro lado del campo, más allá de la línea de árboles, dos luces blancas se encendieron en la distancia. Un motor ronroneaba, apenas audible. Leo se agachó instintivamente. Desde allí, distinguió la silueta de un vehículo oscuro, inmóvil. No era una camioneta de granja ni un coche de vecino. Era más grande, más pesado, y las luces delanteras permanecían fijas, como los ojos de un animal observando. Durante varios minutos, el vehículo no se movió. Luego las luces se apagaron y el silencio volvió a caer sobre el campo. No sabía si lo habían visto, pero algo dentro de él se quebró. Esa noche, cuando regresó a casa, no encendió ninguna luz. Cerró las cortinas y se sentó en la mesa con la cámara, el cuaderno y el cuaderno de registro. El olor a metal viejo impregnaba el aire. Colocó cada objeto sobre el mantel como si fueran piezas de un rompecabezas. Encendió la lámpara y abrió la cámara. En su interior aún había un carrete sin revelar. Lo sostuvo entre los dedos, intentando imaginar quién había sido la última persona en tocarlo. Tal vez un soldado, tal vez un científico, tal vez alguien que, como él, había visto demasiado y había decidido guardar silencio. El reloj de la cocina marcaba las 2 de la madrugada cuando escuchó el primer ruido afuera. Un crujido leve sobre la grava. Se levantó despacio, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, más cerca. Caminó hacia la puerta trasera y miró por la ventana. En la penumbra distinguió 2 sombras moviéndose junto al cobertizo. No eran animales. Las siluetas eran humanas, altas, lentas, seguras. Una luz estrecha, como la de una linterna profesional, barría el suelo. Leo retrocedió sin hacer ruido y tomó la escopeta que guardaba junto al frigorífico. No estaba cargada con perdigones, solo con cartuchos de fogueo, pero bastarían para asustar. Se acercó a la puerta, levantó el arma y con voz firme gritó: «¡Están en propiedad privada! ¡Den media vuelta o disparo!». Las sombras se detuvieron. Una de ellas levantó una mano, no en rendición, sino como si hiciera una señal al otro. Luego ambas comenzaron a retroceder, sin prisas, hacia el límite del terreno. En la distancia, un vehículo oscuro esperaba con el motor encendido. Subieron y se marcharon sin encender las luces. Leo permaneció en la puerta hasta que el sonido del motor se perdió en el viento. No sintió alivio, solo una certeza pesada. No eran ladrones ni curiosos. Sabían exactamente dónde buscar, y lo que buscaban no era un tractor ni una herramienta. El resto de la noche lo pasó sentado junto a la ventana, el arma sobre las rodillas, observando las sombras del campo. En algún momento antes del amanecer, el cansancio lo venció. Soñó con un zumbido subterráneo, con un corazón de metal latiendo bajo los suelos del potrero. Cuando despertó, el sol ya quemaba los cristales. El reloj marcaba las 8. Se levantó con el cuerpo entumecido y el alma llena de dudas. Tomó la cámara, el cuaderno y las hojas sueltas y los guardó en una caja. Luego condujo hasta la casa de Mabel. La vieja lo recibió en el porche, envuelta en un chal y con una taza de té humeante en la mano. No tuvo que preguntarle si algo iba mal. Lo leyó en su rostro. Leo se sentó en la mecedora y le contó todo. La escotilla, el búnker,
la sirena, las luces, los hombres en la noche. Mabel escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, como si cada palabra confirmara algo que ella ya sabía. «Te lo advertí», dijo cuando terminó. «Esa tierra no estaba abandonada, solo la habían dejado en paz. Hay una diferencia». Entró en la casa y regresó con un fajo de periódicos viejos, atados con cuerda. Los colocó sobre la mesa del porche y los desató. Leo reconoció las fechas. Años 50. Los titulares hablaban de proyectos de desarrollo rural, de pruebas del gobierno, de terrenos requisados temporalmente por motivos estratégicos. En una de las fotos, un grupo de hombres posaba frente a un cercado militar. No llevaban uniforme, eran trabajadores locales, y dos de ellos al fondo tenían rostros familiares. «Ese es mi abuelo», murmuró Leo señalando la imagen. Mabel asintió. «Y el mío también. Los reclutaron para excavar, para construir algo que nunca explicaron. Luego un día se fueron todos. Dijeron que era el fin del proyecto. Pero nadie vio los camiones salir». Leo hojeó las páginas amarillentas. En un recorte, una línea en letra pequeña decía: «Evacuación prevista al concluir la fase 3». Mabel la señaló con el dedo. «Nunca hubo fase 4», dijo. Solo silencio. El silencio volvió a caer sobre el porche. El canto de las cigarras se mezclaba con el rumor del viento entre los árboles. Leo sintió un peso extraño, una mezcla de culpa y destino. Tal vez su familia había sido parte de aquello, sin saberlo. Tal vez la advertencia de su padre era la última línea de una historia escrita en secreto. Cuando regresó a casa esa tarde, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. El aire tenía un olor metálico, anticipando tormenta. Entró en la cocina y colocó los periódicos junto a la cámara. Por primera vez desde el descubrimiento, una idea clara tomó forma en su mente. No podía enfrentarse solo a algo así. Necesitaba ayuda, no de la policía, que ya no inspiraba confianza, sino de alguien que todavía creyera en la verdad escrita. Miró hacia la mesa donde reposaba el viejo cuaderno con el sello Side B. Lo cerró con cuidado, lo guardó en una mochila junto a la cámara y las hojas sueltas, y tomó las llaves del camión. Mientras el motor rugía, las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas. Condujo hacia el pueblo, con el campo extendiéndose detrás como una herida abierta. Sabía exactamente a dónde ir. A la oficina del Stanthorpe Gazette, el pequeño periódico local que sobrevivía gracias a los anuncios agrícolas y al empeño de un solo periodista, Tom Kerrigan. La carretera parecía interminable bajo la lluvia. En su mente, la imagen del montículo destruido no desaparecía. La tierra había hablado y lo que había dicho aún no tenía forma. Pero Leo lo presentía. El secreto que había dormido bajo sus pies no pertenecía al pasado. Aún respiraba. Esa certeza, tan fría como la escotilla que había tocado, lo acompañó mientras las luces del pueblo aparecían a lo lejos, parpadeando entre la lluvia. Sabía que al contar la historia ya no habría marcha atrás. Y sin embargo, no podía hacer otra cosa, porque ahora lo que dormía bajo la tierra había despertado también dentro de él. El cielo sobre Stanthorpe amaneció gris, con una llovizna fina que caía como polvo de plata sobre los techos. Leo aparcó el camión frente al edificio de ladrillos donde funcionaba el Stanthorpe Gazette. La fachada, con sus ventanas empañadas y un cartel descolorido, parecía tan vieja como las historias que aún intentaba contar. Entró sacudiéndose el agua del sombrero. Dentro olía a papel húmedo, a tinta y a café recalentado. Un ventilador giraba perezosamente en el techo, y en un escritorio al fondo, un hombre joven escribía de pie, rodeado de tazas vacías y periódicos apilados. Tom Kerrigan levantó la vista cuando lo vio acercarse. Tenía aspecto de haber dormido poco y vivido rápido, con la camisa arrugada y una barba de 3 días que le daba un aire de permanente urgencia. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con un tono más curioso que amable. Leo dejó la mochila sobre el escritorio y se quitó el sombrero. «Necesito que escuches algo». Su voz era grave, pausada, casi un ruego contenido. Tom suspiró, acostumbrado a recibir historias imposibles de granjeros que juraban haber visto luces o fantasmas entre los árboles. Pero algo en la mirada de aquel hombre lo hizo asentir. «Bien, toma asiento. Pero si esto tiene que ver con política local,
Te advierto que apenas sobrevivo escribiendo sobre ferias de ganado. No, dijo Leo abriendo la mochila. Esto tiene que ver con el gobierno y con algo que enterraron hace 70 años bajo mi tierra. Durante los minutos siguientes, el sonido de la lluvia quedó reemplazado por la voz de Leo, relatando su historia desde el principio. El montículo, la escotilla, la sirena, las luces en la distancia, los hombres en la noche y el cuaderno con el sello del Commonwealth. Cada palabra parecía caer sobre el silencio como una piedra en un pozo. Tom dejó de escribir y se inclinó hacia adelante, los codos sobre el escritorio. Cuando Leo sacó el cuaderno y lo puso frente a él, el periodista dejó escapar un silbido. Pasó los dedos sobre el sello, sintiendo el relieve del metal. «Esto no es una falsificación», murmuró. «He visto documentos oficiales antiguos y este papel...» Alzó la vista, más serio. «Si esto es real, lo que has encontrado no es solo un refugio. Es una instalación del gobierno». Leo asintió. «Y alguien lo sabe. Han venido a buscarlo». Le contó sobre los 2 hombres de traje que se presentaron como miembros de una comisión ambiental. Tom lo escuchó sin interrumpir, y cuando terminó se levantó para cerrar las persianas. «No soy un paranoico, pero si te visitaron, es porque están monitoreando lo que pasa en esa propiedad». Tom comenzó a caminar por la oficina, encendiendo un cigarrillo. «Escucha, he oído rumores de proyectos secretos durante los años 50, sobre todo durante la época de pruebas nucleares y de perforaciones profundas. Pero nunca tuve pruebas. Hasta hoy». Leo observó cómo el humo se mezclaba con la luz gris que entraba por las rendijas. «No quiero dinero, ni fama», dijo al fin. «Solo quiero la verdad. Si lo que está ahí abajo es peligroso, la gente debe saberlo». Tom apagó el cigarrillo en una taza vacía y asintió. «De acuerdo, vamos a hacerlo bien. No soltaremos nada hasta tener copias, respaldos, todo lo necesario. Si es tan grande como creo, no se trata de un artículo, sino de una bomba». Esa frase se quedó flotando entre ellos como una premonición. Pasaron el resto del día digitalizando los documentos. Tom fotografió cada página, escaneó los sellos, grabó el testimonio de Leo con una grabadora portátil y guardó los archivos en varias memorias. A cada paso, el periodista parecía más convencido de que estaba frente a algo que superaba la escala de su pequeño periódico. Cuando terminó, guardó una copia en un servidor cifrado y otra en una nube privada. «Si alguien intenta borrar esto, tendrían que apagar medio internet», bromeó, aunque su sonrisa era tensa. Antes de despedirse, acordaron reunirse en 2 días. Tom quería contactar a un colega en Brisbane que podía ayudarles a publicar simultáneamente en varios medios. «Cuando esto salga, debe salir todo junto», dijo. «Si solo mostramos una parte, lo enterrarán otra vez». Leo regresó a casa esa noche con el corazón dividido entre el miedo y una sensación nueva. La esperanza de que la verdad, por fin, tuviera una oportunidad. Sin embargo, el destino ya había empezado a moverse en su contra. Al día siguiente, justo después del mediodía, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a 2 hombres vestidos con ropa formal, pero sin insignias. Uno sostenía una carpeta, el otro un pequeño maletín metálico. Tenían el aire pulcro de quienes están acostumbrados a dar órdenes sin levantar la voz. «Señor Hargreaves», dijo el primero, mostrando una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mi nombre es David Cole. Este es mi colega, el señor Linton. Venimos del Departamento de Evaluación Ambiental y Seguridad de Sitios». Leo se apoyó en el marco de la puerta, sin invitarles a pasar. «¿Y qué quieren?» «Nos llegó un informe sobre excavaciones no autorizadas en su propiedad. Dado el historial geológico de la zona, podríamos estar ante un caso de contaminación de subsuelo. Necesitamos revisar el área y los materiales extraídos, por su seguridad». El tono era cortés, medido, demasiado perfecto. Leo los observó un momento. Las suelas de sus zapatos estaban limpias, sin una pizca de polvo del camino. Ninguno parecía haber pasado un día al sol en su vida. «No he reportado nada», respondió, «y no he pedido una visita». «Entendemos que puede haber habido una notificación automática», insistió Cole. «Si nos permite, podemos resolverlo en menos de 1 hora». Leo cruzó los brazos. «¿Y si no los dejo pasar?». Cole sonrió con calma. «Entonces tendríamos que escalar el caso a jurisdicción federal.
En ese escenario, el acceso a su propiedad quedaría suspendido hasta que una comisión oficial determine la naturaleza del material. Sería un procedimiento más largo, señor Hargreaves, pero preferimos evitarlo. Aquello no era una sugerencia. Era una amenaza envuelta en tecnicismos. Leo sintió cómo se le tensaba la mandíbula. «Lo pensaré», dijo finalmente. Cole asintió y sacó una tarjeta del bolsillo. En ella solo había un nombre y un número. Ningún logo, ninguna dirección. «Gracias por su tiempo», dijo, y ambos se marcharon con la misma serenidad con la que habían llegado. El motor del coche desapareció en la distancia. Leo cerró la puerta y se quedó quieto, con la tarjeta en la mano. No tenía dudas. Aquellos hombres no eran inspectores. Eran otra cosa. Sin perder tiempo fue al taller. Sacó la caja con los documentos y comenzó a escanear todo de nuevo. Cada hoja, cada sello, cada fotografía. Grabó los archivos en 3 memorias diferentes, una de las cuales se escondió dentro del panel del fregadero, otra bajo una losa suelta en el establo y la tercera dentro del depósito de combustible vacío. Luego escribió una carta breve y la metió en un sobre dirigido a Mabel. «Si algo me pasa, entrégala a Tom». Al anochecer, encendió el viejo grabador que había encontrado en el búnker. El carrete de cinta aún tenía la etiqueta escrita a mano. «Testimonio, SH». Lo colocó con cuidado y pulsó el botón de reproducción. Un zumbido llenó la habitación, seguido de un chasquido. Luego una voz. Era la voz de un hombre mayor, cansada pero firme. «Mi nombre es Samuel Hargreaves. Estoy asignado al proyecto Terra Dept desde 1956. Grabo esto sin autorización, por si el proyecto se interrumpe o se silencia. Si alguien encuentra esta cinta, significa que no lo logramos». Leo sintió que el aire se volvía pesado. La perforación comenzó hace 2 años. Nos dijeron que era un estudio geológico, un ensayo de refuerzo del suelo para futuras instalaciones. Pero a medida que profundizamos, descubrimos cavidades naturales, huecos bajo la capa de piedra caliza. Los ingenieros intentaron estabilizarlas, pero algo ahí abajo reaccionaba. Vibraciones, desplazamientos. No era solo roca. Hubo derrumbes. 3 hombres desaparecieron. Nos ordenaron no registrar los incidentes. Dijeron que eran pérdidas operativas. La voz se quebró un instante. Luego, más baja, añadió: «Nos mintieron. Esto no era geología. Era un experimento. Querían probar la resonancia del subsuelo, un sistema para usar la tierra como conductor de ondas. Si lo activaban, podría causar colapsos a kilómetros. Cuando comprendimos el peligro, ya era tarde. La orden llegó: evacuar y sellar. Ninguno de nosotros debía hablar». Un silencio largo, y después las últimas palabras. «Si cierran el sitio, no será porque terminaron, sino porque fallaron. Y lo ocultarán. No confíes en ellos. La tierra recordará lo que hicimos». El clic final de la cinta resonó como un disparo en el pecho de Leo. Se quedó mirando el grabador apagado, con las manos temblorosas. La voz pertenecía a su abuelo, el mismo hombre de la foto que había estado toda su vida sobre el salero de la cocina. Esa noche no hubo viento. El aire estaba quieto, cargado de un silencio denso. Leo se sentó junto a la ventana, con la escopeta en el regazo, observando la oscuridad del campo. Cada sombra le parecía un movimiento, cada crujido una amenaza. Cerca de la medianoche, un olor a humo le golpeó al rostro. Salió corriendo al porche. El resplandor naranja venía del cobertizo. Corrió hasta allí y lo que vio le heló la sangre. Las llamas devoraban el techo. El fuego se arrastraba por las paredes de madera. Intentó usar la manguera del tanque, pero el calor era insoportable. El fuego rugía como si alguien lo alimentara. Dentro, las cajas que había dejado con copias ardían. Golpeó una pared con el puño, impotente. En el suelo, entre las huellas frescas, vio algo que lo hizo detenerse. La tapa de una garrafa de gasolina y las huellas limpias de unas botas pesadas. No había sido un accidente. Era un mensaje. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron cenizas, regresó a la casa. No lloró, no gritó. Se limitó a limpiar la mesa y a preparar un nuevo paquete. Tomó los documentos originales, los metió en una bolsa hermética y caminó hacia el potrero.
El aire aún olía a humo. La luna iluminaba el campo en tonos grises, y en medio de aquel paisaje, un grupo de termitas ya había empezado a reconstruir parte de su vieja catedral. Leo se arrodilló junto al montículo naciente. La arcilla aún estaba húmeda. Con las manos cavó un hueco en la base y depositó allí la bolsa, cubriéndola con cuidado hasta que la superficie volvió a parecer intacta. Se quedó observando cómo las termitas se movían incansables, sellando el hueco con paciencia ciega. «Guarden lo mejor que nosotros», murmuró. Regresó al porche cuando el primer canto de un gallo rompió la noche. El fuego del cobertizo aún humeaba. En el horizonte el cielo comenzaba a clarear, y mientras las sombras se disipaban, comprendió que ya no había marcha atrás. Alguien estaba dispuesto a borrar su historia, su familia, incluso su nombre, con tal de mantener enterrado el secreto. Pero él no pensaba rendirse. La verdad ya no era una elección, era una deuda. Y la tierra, como había dicho su abuelo, recordaba todo. La tormenta había dejado tras de sí un aire frío y limpio, como si el cielo hubiera lavado la tierra para darle un respiro antes de la siguiente batalla. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina, bañando de luz los restos del incendio del cobertizo, ahora reducido a una mancha ennegrecida sobre el suelo. Leo observaba el humo seco que aún salía de las vigas carbonizadas. Había dormido apenas 2 horas, sentado en una silla con la escopeta apoyada entre las piernas, escuchando cada crujido de la madera. Sabía que lo que estaba ocurriendo ya no podía manejarlo solo. Había visto demasiadas señales, escuchado demasiadas mentiras. Necesitaba aliados, y Tom Kerrigan era el único que aún creía en la verdad sin estar atado a nadie. Condujo hasta el pueblo, con las ruedas levantando polvo sobre la carretera húmeda. En el camino repasó cada detalle del incendio. Las huellas, la tapa del bidón, el olor a gasolina que seguía impregnando sus manos a pesar de los lavados. Aquellos hombres habían actuado con precisión, como si quisieran borrar toda prueba sin dejar rastro, pero no sabían que él había escondido los originales en el corazón del termitero, en el lugar menos humano y más resistente de la tierra. Esa ironía lo reconfortaba. Los insectos, despreciados por todos, serían ahora los guardianes de un secreto que había costado vidas. Cuando llegó al Gazette, encontró a Tom frente a su computadora, con el rostro tenso. A su alrededor, las paredes parecían más desnudas, como si la habitación misma se hubiera encogido por el miedo. En la mesa había café frío y varios sobres abiertos. «Leo», dijo Tom apenas verlo, «tenemos un problema. Alguien entró anoche a la redacción. No se llevaron dinero ni equipos, pero abrieron todos los cajones. Buscaban los documentos». Leo apretó los puños. «Entonces, ya saben que trabajamos juntos». Tom asintió. «Sí, y eso cambia todo. Ya no podemos tratar esto como una simple investigación local. He contactado a un colega en Brisbane, un periodista veterano del Courier Mail. Si publicamos, debe ser al mismo tiempo en varios medios. Así no podrán silenciarnos». Leo asintió, sintiendo cómo la determinación lo anclaba a la silla. Era el único camino posible. Pasaron el día revisando material, comparando fechas, editando copias digitales. Tom hablaba de forma metódica, pero en sus ojos había un brillo inquieto, una mezcla de euforia y miedo. Sabía que estaban jugando con fuego. A media tarde, recibieron el primer correo anónimo. «No saben con qué están tratando. Cierre el caso, por su seguridad». No tenía firma ni remitente, solo esas palabras. Leo lo leyó 2 veces antes de mirarlo a los ojos. «Ya es tarde para parar», dijo. «Eso mismo pensé», respondió Tom, y volvió al teclado. Al caer la noche, la oficina era un hervidero de actividad. Las luces titilaban, el sonido del escáner llenaba el silencio, y en las pantallas se desplegaban columnas de texto y fotografías de documentos. Cuando el reloj marcó las 9, Tom envió el último archivo a su contacto en la capital. La publicación estaba programada para las 6 de la mañana del día siguiente. A esa hora, dijo, todo el país sabrá lo que pasó en el Site B. Sin embargo, el destino se adelantó. A las 10, mientras revisaban los últimos mensajes, un sonido rompió el ritmo mecánico de la oficina. El timbre del teléfono fijo. Tom lo miró con recelo. No era común que alguien llamara a esa hora. Alzó el auricular y dijo su nombre.
Del otro lado, una voz metálica, sin inflexiones, pronunció 3 palabras. Tenemos a la mujer. Luego la línea murió. Tom levantó la vista hacia Leo, pálido. Era una voz distorsionada, dijo. Dijo que tenían a Mabel. Leo sintió un vacío en el estómago. Se levantó bruscamente, derribando la silla. ¿Dónde? Tom señaló la pantalla. Un nuevo mensaje había llegado al correo. Una dirección GPS sin texto. Un punto a 15 kilómetros, cerca de la antigua estación de bombeo del río Condamine. Sin pensarlo, Leo agarró las llaves del camión. Voy para allá. No irás solo, dijo Tom, tomando su abrigo. Si esto es lo que creo, necesitarás testigos. El trayecto hasta la estación fue un descenso hacia lo desconocido. La carretera de tierra serpenteaba entre matorrales y charcos oscuros. El aire olía a humedad y el sonido de los insectos se mezclaba con el rugido del motor. Cuando llegaron, el edificio se levantaba como una sombra gris, cubierto de musgo y rodeado por el silencio del campo. Era un lugar olvidado, sin vida, salvo por el rumor del agua bajo las rejillas oxidadas. Leo apagó el motor y bajó del vehículo. Tom lo siguió con una cámara portátil encendida, grabando cada paso. Avanzaron hacia la puerta principal que colgaba de una bisagra. Dentro, el olor a óxido y petróleo era casi insoportable. Con la linterna iluminaron una sala vacía, luego un pasillo estrecho que conducía a una habitación con el suelo de cemento. Allí, en una silla, estaba Mabel. Tenía las manos atadas, pero el rostro sereno. «Sabía que vendrías, muchacho», dijo con voz débil pero firme. Leo corrió hacia ella, cortó las cuerdas y la abrazó. En ese momento, un chasquido metálico los hizo girar. Desde las sombras surgieron 2 figuras, Cole y Linton. Sus trajes estaban impecables, como si ni el polvo del lugar pudiera tocarlos. «Señor Hargreaves», dijo Cole con una calma helada. «Debo admitir que su persistencia es admirable, pero se ha metido en asuntos que no comprende». Leo dio un paso al frente. «¿Qué quieren de nosotros?» «Solo silencio», respondió Linton. «El proyecto no debe reabrirse, nunca. Hay razones que van más allá de ustedes». «¿Qué razones?», replicó Tom, levantando la cámara. «¿Qué hicieron ahí abajo?» Cole clavó la mirada en el lente. «Lo que había que hacer para protegerlos a todos. Pero ustedes no lo entenderían. Algunos secretos pesan más que la verdad». Leo sintió la rabia hervirle en la sangre. «Quemaron mi granero, intentaron matarme. ¿Eso también era para protegernos?» Cole no respondió. Hizo una seña y Linton sacó un arma corta del interior del abrigo. Tom levantó las manos, la cámara aún grabando. En ese instante, un destello iluminó la sala. Las luces de un coche que se acercaba desde afuera. Cole giró la cabeza, distraído. Leo aprovechó el momento, se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo. El arma cayó, golpeando el cemento. Mabel la tomó con rapidez y la apuntó hacia Linton, temblando pero firme. «Inténtalo, hijo», dijo. «No será la primera vez que vea caer a un cobarde». El ruido del motor se hizo más fuerte. Una camioneta policial irrumpió en el patio. 2 agentes bajaron corriendo, alertados por la señal que Tom había enviado antes de salir. En cuestión de segundos, Cole y Linton estaban esposados, mientras Mabel respiraba con dificultad y Tom apagaba la cámara. El oficial a cargo, un hombre corpulento con acento del norte, se acercó a Leo. «¿Qué demonios pasó aquí?» Tom respondió con calma, entregándole la cámara. «Todo está grabado. Entrevistas, documentos, pruebas. Mañana todo el país lo sabrá». El agente los observó, dudando, pero aceptó el dispositivo. Mientras subían a los detenidos al vehículo, Cole volvió la cabeza y sonrió. Una sonrisa mínima, casi imperceptible. «Creen que ganaron», dijo. Pero el sitio B no era el único. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. Horas después, ya de regreso en el pueblo, Mabel descansaba en la clínica local. Tenía el pulso débil, pero los ojos despiertos. Cuando Leo entró, ella lo miró y le tomó la mano. «No te preocupes por mí», susurró. «He vivido lo suficiente para ver cómo los culpables caen por su propio peso. Pero aún no han dicho todo, ¿verdad?» Leo negó con la cabeza. «Hay más. Encontré una cinta de mi abuelo. Hablaba de otro sitio,
algo llamado Site C. Mabel cerró los ojos un instante. Entonces todavía no ha terminado. Esa noche, mientras las luces del pueblo se apagaban una a una, el Stanthorpe Gazette publicó la historia completa. Los titulares aparecieron en las pantallas de todo el país. Proyecto secreto del gobierno oculto bajo tierra durante 70 años. Las imágenes del búnker, los documentos, los nombres, todo estaba allí. En cuestión de horas, las redes se inundaron de comentarios, teorías, exigencias de investigación. En Canberra, un portavoz improvisó una conferencia negando cualquier conocimiento del proyecto. Pero ya era tarde. La verdad, o al menos una parte de ella, había salido a la superficie. Al amanecer, Leo salió al porche de su casa. El aire olía a tierra mojada y a madera quemada. En la distancia, la forma del termitero se recortaba sobre el horizonte, reconstruido casi por completo, como si los insectos hubieran trabajado toda la noche. Se acercó despacio, observando cómo las pequeñas criaturas iban y venían, reparando los daños del fuego, persistentes, silenciosas, inquebrantables. En ese instante comprendió algo. La verdad se parecía a ellas. Podían intentar destruirla, aplastarla, quemarla, pero siempre encontraba el modo de volver a levantarse. El sonido del teléfono interrumpió su pensamiento. Entró en la casa y contestó. Era Tom. Los federales han anunciado una investigación formal. Suspendieron las obras de extracción en todo el estado. Pero hay algo más. Esta mañana recibí un sobre sin remitente. Dentro hay una llave y una nota. Dice, no busques el sitio B, busca el C. Leo cerró los ojos. El eco de la voz de su abuelo volvió a resonar en su memoria. La tierra recordará lo que hicimos. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que el descubrimiento del Site B no era el final, sino apenas la puerta hacia algo más profundo, más oscuro. Mientras el sol se levantaba sobre los campos de Queensland, Leo comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Había despertado algo antiguo y ahora tenía una nueva deuda con la tierra. Y aunque parte de él deseaba olvidar, otra parte, la más obstinada, ya planeaba el próximo paso. Porque donde hay una letra B, siempre hay una C. Y debajo del suelo, la verdad seguía latiendo. El amanecer llegó sin promesas, teñido de un gris indeciso que parecía flotar sobre los campos mojados. Leo permanecía de pie frente al ventanal de la cocina, con el teléfono todavía en la mano, recordando las palabras de Tom y el eco que le había quedado en la cabeza. Busca el sitio C. La frase resonaba como una sombra, como una puerta que se abría hacia algo más hondo que la simple curiosidad. Durante horas, observó el paisaje inmóvil, el humo que todavía salía en delgados hilos del cobertizo destruido, el temblor apenas visible del termitero que continuaba creciendo con su inquebrantable ritmo natural. En otro momento, todo aquello habría sido rutina. La vida del campo, el olor del estiércol, la obstinación del trabajo. Pero ahora la tierra le hablaba de otra forma. Ya no era un sustento, era un testigo. Tom lo llamó de nuevo a media mañana. Sonaba agotado, la voz entrecortada por la ansiedad y la falta de sueño. Había pasado la noche dando entrevistas, respondiendo correos de medios de todo el país. El artículo se había propagado como un incendio, encendiendo titulares, programas de radio, debates parlamentarios. Por primera vez en décadas, el nombre Proyecto Terra Deep aparecía impreso fuera de los archivos clasificados. Pero junto al ruido también llegó el peligro. Tom le explicó que 2 de sus fuentes habían desaparecido, empleados jubilados del Ministerio de Defensa, que habían hablado en privado con él durante la investigación. Uno no había regresado a su casa. El otro había sido hallado inconsciente en un motel de la periferia, sin documentos. Todo apuntaba a un mensaje claro. El poder que se ocultaba tras aquel proyecto seguía vivo, aunque la historia ya fuera pública. Leo escuchó en silencio. Luego dijo, «Esto no ha terminado. Si existe un sitio C, tenemos que encontrarlo». «Podría ser una trampa», advirtió Tom. «Quizás sea su manera de desviar la atención. O quizás sea su error», replicó Leo. «Lo que ellos entienden como advertencia, yo lo leo como una pista». Tom dudó unos segundos. Finalmente aceptó reunirse esa tarde. Llevaría el sobre, la llave y la nota anónima.
Quedaron en encontrarse en el juzgado del distrito, donde se llevaría a cabo la primera audiencia sobre la demanda de restitución de las tierras. Cuando Leo llegó, el edificio estaba rodeado de cámaras y periodistas. Algunos lo reconocieron y se acercaron con micrófonos, lanzando preguntas que se atropellaban unas con otras. ¿Cómo se siente después de haber descubierto un búnker militar? ¿Cree que el gobierno aún oculta información? ¿Teme por su seguridad? No respondió. Caminó con paso firme entre ellos, el rostro pétreo, la mirada clavada en la puerta principal. Al entrar, vio a Tom esperándolo junto a un banco de madera, con el sobre en la mano. El interior del juzgado olía a papel viejo y a humedad. Las paredes estaban cubiertas con retratos de jueces retirados, sus miradas inmóviles observándolo todo. En la sala, la jueza Singh, de cabello plateado y expresión severa, presidía el caso con una calma que parecía más antigua que la propia ley. Frente a ella, en la mesa opuesta, estaban Cole y Linton, con sus abogados. No llevaban trajes oscuros esta vez, sino grises, más discretos, como si quisieran mezclarse con las sombras del lugar. El procedimiento comenzó con el intento del gobierno de sellar el caso bajo cláusulas de seguridad nacional. Los abogados argumentaban que los terrenos de Leo contenían materiales peligrosos y que cualquier exposición al público podría poner en riesgo la estabilidad del país. La jueza escuchaba sin mover un músculo. Cuando le tocó hablar a la defensa, Clara Singh, la abogada de Leo, se levantó con una serenidad que heló el aire. Habló de las leyes de reversión de propiedad, de la falta de documentación oficial, de los vacíos legales que demostraban que el Estado había mantenido una operación encubierta durante décadas sin informar a los dueños originales del terreno. Mencionó los nombres de los empleados desaparecidos, las amenazas, los incendios y, por último, la existencia de un registro militar firmado por el propio abuelo de Leo. El silencio en la sala se volvió pesado. Cole movió apenas la mandíbula. Linton bajó la vista. La jueza pidió un receso para revisar los documentos. En ese momento, Tom encendió su teléfono y presionó una tecla. En cuestión de segundos, el sonido de las notificaciones inundó la sala. La publicación que habían preparado estaba saliendo en ese instante. No solo el artículo principal, sino todos los documentos, fotografías, grabaciones y transcripciones del testimonio de Samuel Hargreaves. Era el golpe final. La verdad, ahora, pertenecía a todos. Los murmullos se multiplicaron. Algunos periodistas se levantaron. Otros comenzaron a transmitir en directo desde la puerta. La jueza pidió orden, pero el caos ya estaba hecho. Los abogados del gobierno exigieron una medida cautelar inmediata. La jueza negó la solicitud con una frase que resonó como un martillazo. No se puede censurar lo que ya es de conocimiento público. Cole apretó los labios. Linton hizo un gesto a su abogado, pero este no se movió. La marea había cambiado. La historia estaba afuera, respirando por sí misma, más allá del control de cualquier despacho. Sin embargo, cuando Leo sintió que por fin podía respirar, su teléfono vibró. En la pantalla había un mensaje de número desconocido. Lo abrió. Solo contenía 3 palabras. Aún la tenemos. Y debajo, una palabra que lo paralizó. Viva, Mabel. Se levantó de golpe. Tom lo vio, comprendió enseguida. ¿Qué pasa? La tienen otra vez, respondió Leo con voz ronca. Y acaban de decirme dónde. Salieron de la sala sin dar explicaciones, seguidos por el eco de las voces, por los flashes que estallaban detrás de ellos. Afuera, el cielo había cambiado de gris a un azul pálido, pero el aire seguía cargado de tormenta. Subieron al camión y condujeron hacia las coordenadas enviadas. El camino los llevó a las afueras, donde el terreno se volvía árido, cortado por zanjas y postes eléctricos oxidados. A la distancia se levantaba una estructura abandonada, la vieja estación de bombeo, un edificio de concreto desgastado, cubierto de grafitis y maleza. Leo aparcó el vehículo y bajó sin esperar a Tom. El suelo crujía bajo sus botas. El silencio era absoluto. Entró al edificio empujando la puerta metálica que se abrió con un chillido. Dentro, la penumbra se espesaba. El olor a humedad y a óxido era casi tangible. Llamó a Mabel por su nombre. Nadie respondió. Avanzó unos pasos más, la linterna en alto, hasta que el haz de luz tropezó con algo.
una silla, y en ella, Mabel, amarrada pero consciente. Su rostro estaba golpeado, pero sus ojos aún ardían con la misma fuerza de siempre. Sabía que no tardarías, hijo, susurró. No es la primera vez que los fantasmas vienen a por nosotros. Antes de que Leo pudiera liberarla, un ruido detrás lo hizo girar. Cole y Linton estaban allí, sin chaquetas esta vez, los rostros tensos. Llevaban armas. Esto ha ido demasiado lejos, dijo Cole, con voz baja pero firme. La publicación no cambia nada. El gobierno absorberá el golpe, los titulares se olvidarán, y ustedes serán solo una nota al pie. Leo lo miró con una calma fría. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Si nada cambia, ¿por qué no desapareces como los demás? Cole no respondió. Linton dio un paso adelante, apuntando con el arma. Porque algunos secretos no deben salir a la luz. No entienden lo que hay bajo ese suelo. No es solo historia, es peligro. Lo que sellamos hace 70 años no debía abrirse nunca. Tom levantó su cámara y la encendió. Entonces explícalo ante todos. Estás en vivo. El parpadeo del indicador rojo los congeló. Cole palideció. Apágala. No, dijo Tom. Ya es hora de que alguien escuche. Un sonido lejano interrumpió la tensión. Sirenas. No una, sino varias. La policía se acercaba. Cole retrocedió un paso, bajó el arma y alzó las manos con resignación. Llegan demasiado tarde, dijo. Lo que ustedes creen haber ganado es solo la primera capa. Hay más abajo. Siempre hay más. Minutos después, los agentes entraron en el edificio. Cole y Linton fueron arrestados sin resistencia. Mabel fue trasladada a un hospital. Tom entregó las grabaciones. Leo permaneció en silencio, observando cómo se los llevaban, sintiendo que por primera vez el peso no estaba solo sobre sus hombros. Pero el alivio duró poco. Esa noche, cuando regresó a su casa, encontró un sobre en el buzón, sin remitente. Dentro había una llave de acero y una nota escrita a mano. Si quieres entender hasta dónde llegó el proyecto, no mires el sitio B, busca el sitio C. Sostuvo la llave bajo la luz de la lámpara y el reflejo plateado le devolvió la mirada de su abuelo. Todo volvía a empezar. Durante los días siguientes, los periódicos no hablaban de otra cosa. El caso había escalado hasta el Parlamento y las comisiones especiales se disputaban la jurisdicción. Sin embargo, entre tanto ruido, algo más sutil comenzó a ocurrir. En regiones alejadas, otros agricultores empezaron a reportar estructuras metálicas bajo el suelo, vibraciones nocturnas, ecos que salían de grietas antiguas. Terra Dep no había sido un experimento aislado, era una red. Leo comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. La justicia humana podía tardar años. La verdad de la tierra no esperaría. Al amanecer del tercer día, volvió al potrero. El termitero había crecido hasta alcanzar casi 2 metros de altura, sólido, brillante, como una torre esculpida por manos invisibles. Se arrodilló frente a él y tocó su superficie tibia. Bajo aquella arcilla vivía la última prueba que nadie había podido destruir. «Custodien esto mejor que nosotros», murmuró. Luego, sin mirar atrás, caminó hacia el horizonte, con la llave en el bolsillo y la promesa de seguir la huella que su abuelo había dejado abierta. El viento soplaba sobre los campos quemados, llevando consigo el eco de un juramento. La historia de los Hargreaves ya no era solo una historia de pérdida y silencio. Era la historia de una tierra que recordaba, de una verdad que se negaba a morir. Y mientras el sol se alzaba sobre Queensland, Leo comprendió que la lucha no era por lo que estaba enterrado, sino por lo que aún respiraba bajo la superficie. El proyecto había comenzado con hombres que querían dominar el suelo, pero ahora era el suelo el que dominaba la memoria de los hombres. El viento del amanecer soplaba desde el norte, trayendo un aire más frío de lo habitual. Leo lo sintió en el rostro mientras observaba los campos extendidos ante él, aún cubiertos de la neblina baja que se formaba sobre la tierra húmeda. La llave descansaba en su mano, pesada y metálica, con un pequeño grabado apenas visible bajo la luz pálida del sol naciente. No había dormido. Desde que encontró el sobre en el buzón, su mente no había dejado de girar en círculos, tratando de entender si aquello era una advertencia, una trampa o una invitación. Las letras de la nota parecían escritas con prisa, pero no con descuido. Busca el sitio C.
Era una frase simple, pero en ella latía algo más que una instrucción. Era un desafío. Durante los días siguientes, el pueblo entero se sumió en una mezcla de conmoción y cansancio. Las autoridades locales estaban desbordadas por los periodistas, y cada rincón del distrito parecía haberse convertido en escenario de alguna entrevista improvisada. El nombre de Leo Hargreaves se repetía en los titulares con una insistencia que lo irritaba. Algunos lo llamaban héroe, otros agitador, y no faltaban quienes lo acusaban de haber fabricado pruebas para obtener fama. A Leo no le importaba ninguno de esos juicios. Lo que lo mantenía en vilo era la certeza de que aún había algo por descubrir, algo que su abuelo había dejado incompleto y que los hombres del gobierno seguían tratando de ocultar. Tom, por su parte, vivía entre el agotamiento y la euforia. La publicación del caso Terra Depth lo había convertido en una figura repentina dentro del periodismo nacional. Había recibido ofertas de medios más grandes, pero se negaba a abandonar el Stanthorpe Gazette. La historia nació aquí, decía. No voy a dejar que otros la terminen por nosotros. Sin embargo, detrás de su entusiasmo, Leo notaba una sombra. Sabía que Tom no dormía bien, que había empezado a mirar por encima del hombro cada vez que salía de la oficina. La publicación había abierto una grieta demasiado profunda, y lo que se filtraba desde el otro lado era más grande que un simple escándalo. Una tarde, Tom llegó a la granja con el sobre y la llave. Había pasado la mañana revisando archivos en el registro de tierras y, según le contó, había encontrado algo inquietante. El documento original de expropiación de los terrenos de Leo, fechado en 1953, mencionaba 3 ubicaciones distintas: Site A, Site B y Site C. Las 2 primeras aparecían tachadas, señaladas como reintegradas al patrimonio privado. La tercera, en cambio, seguía marcada como reserva bajo inspección técnica. Nadie había actualizado ese registro desde 1962. «Mira esto», dijo Tom, desplegando el mapa sobre la mesa del porche. «El sitio C está a menos de 20 kilómetros de aquí, justo en una zona donde el terreno fue cerrado por el gobierno por riesgo de hundimiento. Pero lo extraño es que esa restricción sigue vigente. Nadie puede construir, ni siquiera pasar, sin autorización federal». Leo observó las marcas del mapa. El punto señalado estaba cerca del cauce seco del río Condamine, una franja de tierra que recordaba vagamente de su infancia. Su padre lo había llamado el corredor muerto. En aquella época, decían que era peligroso caminar por allí porque el suelo se hundía, pero él siempre había pensado que se trataba de supersticiones. Ahora, esas historias cobraban un sentido distinto. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Tom. Leo guardó la llave en el bolsillo. «Lo que haría mi abuelo, seguir la verdad hasta donde me lleve». Al día siguiente partieron al amanecer. Tom cargó su cámara, una linterna grande y una batería portátil. Leo llevó su vieja escopeta, no por miedo, sino por instinto. El camino hacia el corredor muerto estaba cubierto de maleza y árboles torcidos. A medida que se acercaban, el aire se volvía más espeso, cargado de ese silencio peculiar que precede a los lugares olvidados. Cuando llegaron, el terreno se extendía plano y vacío, cubierto de hierba seca y grietas que parecían respiraciones detenidas. En el centro, una elevación de tierra rojiza formaba un montículo bajo, diferente al de las termitas, pero con una textura similar. A su alrededor, el suelo tenía marcas circulares, como si alguna vez hubieran colocado maquinaria pesada allí. Leo descendió del vehículo y se arrodilló junto al montículo. Con una pala, comenzó a remover la tierra. Al cabo de unos minutos, el metal de la pala golpeó algo sólido. Limpió con las manos hasta descubrir una plancha de acero cubierta de óxido. En una esquina, aún podía leerse una inscripción grabada: Site C, Restricted Access, Commonwealth Property. Tom lo filmaba todo en silencio, sin atreverse a hablar. Leo pasó la mano sobre el metal, buscando algún punto de entrada, y entonces la sintió. Una ranura, casi invisible, en forma de cerradura. Sacó la llave del bolsillo. Encajó a la perfección. Giró con un chasquido seco y un sonido profundo, como un suspiro atrapado durante décadas, se escapó del suelo. La plancha vibró levemente y se elevó unos centímetros antes de deslizarse hacia un lado, revelando una abertura oscura con una escalera descendente.
El aire que salió de allí era más frío, más antiguo. Llevaba el olor de los espacios donde la luz no ha tocado nada durante generaciones. Leo encendió la linterna, miró a Tom y sin decir palabra, comenzó a bajar. El periodista lo siguió, con la cámara encendida. La escalera parecía no tener fin. Las paredes eran de hormigón armado, cubiertas de humedad. Cuando finalmente tocaron el suelo, se encontraron en un pasillo largo que se perdía en la penumbra. A los lados, puertas metálicas con placas numeradas, C01, C02, C03. El silencio era tan profundo que podían oír el eco de su propia respiración. Leo abrió una de las puertas. Dentro había estanterías vacías, polvo y una fila de cajas destrozadas. En una de ellas, un rótulo apenas legible. Project Terra Depth, Resonance Division. «Dios mío», susurró Tom. No era solo una base de pruebas. Esto era algo más. En el fondo de la sala, un panel eléctrico aún tenía luces débiles parpadeando. Leo se acercó, tocó uno de los interruptores y, para su sorpresa, parte del sistema respondió. Tubos fluorescentes en el techo se encendieron con un zumbido. El búnker se iluminó, revelando su verdadera extensión. Un complejo subterráneo mucho mayor que el del sitio B, con pasillos que se bifurcaban en múltiples direcciones. Siguieron explorando durante más de una hora. Encontraron habitaciones de laboratorio, tanques de acero, fragmentos de equipos de perforación. Pero lo que más llamó la atención fue una cámara central, al final del corredor principal. En la puerta había un cartel oxidado que decía Chamber C, Active Zone. Leo empujó con fuerza. La puerta cedió. Dentro, una estructura circular se erguía en el centro del recinto, compuesta de columnas metálicas unidas por cables gruesos. En el suelo, un patrón grabado en relieve se extendía como una espiral. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Tom, grabando cada detalle. Leo observó la estructura, la forma, el diseño, la disposición de las columnas. Algo en su memoria se encendió. Recordó una frase de la cinta de su abuelo. Querían usar la Tierra como conductor de ondas, vibraciones, resonancia, colapsos. Aquello era una máquina, o lo que quedaba de ella, y según el zumbido tenue que se oía, no estaba completamente muerta. De repente, el panel de control junto a la pared emitió una chispa. Una pantalla pequeña parpadeó, mostrando líneas de texto verde. Entre ellas una palabra resaltada, Standby Mode. Tom se acercó, fascinado. «Esto sigue funcionando», Leo lo detuvo con un gesto. «No la toques». Pero el periodista ya había presionado una tecla. La pantalla emitió un pitido agudo y de inmediato el suelo vibró. Un sonido profundo, casi imperceptible al principio, comenzó a crecer desde las paredes. Era como si la tierra misma murmurara. Los tubos del techo temblaron, el polvo cayó como lluvia. Leo agarró a Tom del brazo y lo arrastró hacia la salida. Corrieron por el pasillo, las luces parpadeando a su paso. Detrás de ellos, un rugido sordo se expandía, llenando el aire con una frecuencia que se sentía más que se oía. Subieron por la escalera justo cuando una corriente de aire caliente los alcanzó desde abajo. Salieron a la superficie jadeando, y el silencio volvió de golpe. El montículo de acero se cerró automáticamente, como si nunca hubiera estado abierto. Durante varios minutos, ninguno habló. Luego Tom, aún con la cámara en la mano, dijo con voz temblorosa, «Sea lo que sea, sigue vivo». Leo miró el horizonte, donde el sol ya comenzaba a caer. «Y ahora saben que lo encontramos». Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte, Leo volvió a su casa. No había forma de borrar lo que habían visto, ni de fingir que aquello no existía. Sabía que, tarde o temprano, volverían por él. Pero también sabía algo más. El secreto ya no pertenecía a los hombres que lo enterraron. La tierra lo había reclamado. Dejó la llave sobre la mesa y miró hacia el campo. En la distancia, el termitero brillaba bajo la luna. Alto, firme, casi monumental. Era el símbolo perfecto de todo lo que había aprendido. Que la verdad, como la arcilla viva, puede ser destruida 1000 veces, pero siempre encuentra el modo de reconstruirse. Y mientras las luces de un vehículo desconocido se encendían en la carretera lejana, Leo comprendió que la historia no terminaba allí.
El sitio C era solo el principio. Algo dormía aún más abajo. Algo que su abuelo había tratado de advertirles. El viento trajo un olor a ozono y tierra húmeda, y en el silencio entre ráfagas pareció escuchar, desde muy lejos, un leve zumbido subterráneo. Un pulso. Un recordatorio. La tierra, fiel a su promesa, seguía recordando. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira los demás que ya están publicados y comparte este video con tus amigos.